Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo la mente y su misterio revelado. Episodio a episodio, avanza firme y enfocado. Con Happy a tu lado, guiando cada paso. Muy buenas, soy Cristina. Hoy preparaos porque vamos a viajar al origen de todo. Vamos a destripar el capítulo 2 de la asignatura Historia de la Filosofía de la UNED. Antecedentes filosóficos de la psicología moderna. Vamos a ver la batalla real entre los que creían que nacemos en blanco y los que decían que ya venimos con el software instalado. Es fascinante porque de aquí sale todo lo que somos hoy. Como siempre, todo esto es parte del universo Happy. En happy.app podréis descargar la app de Happy, en donde encontraréis meditaciones guiadas gratis, recursos para psicólogos y filosofía budista con el sutra de cada día. Por cierto, queremos oíros. Hemos dejado el WhatsApp ahí abajo en la descripción. ¿Tenéis alguna teoría loca, alguna duda existencial? Mandad un audio. Vamos a montar un episodio especial con todas vuestras aportaciones. Os dejo con Sara y Daniel. Se han metido de lleno en el debate del empirismo y esto promete. Abrimos nuestro análisis de hoy, retomando el hilo justo donde lo dejamos. Exacto. Habíamos visto cómo la psicología empezó a dar sus primeros pasos para independizarse un poco de la filosofía. Sí, a buscar su propio camino. Eso es, cambiando el objeto de estudio. Pasamos del alma, que es algo etéreo e inobservable, Intangible, sí. a la mente. Pero claro, eso abre una pregunta gigantesca. Vale, ahora tenemos la mente. ¿Y cómo demonios la estudiamos de forma rigurosa? Esa es la pregunta. ¿Cómo no caer otra vez en la pura especulación? Esa es exactamente la cuestión que obsesionó a los pensadores del siglo XVIII. Y la respuesta, curiosamente, no vino de la filosofía de siempre, sino del espíritu de la ciencia moderna. Ah, Se impuso una actitud totalmente nueva, la empírica. Se dijo, basta ya de definir la mente a priori, sentados en un sillón. Vamos a ver cómo funciona. O sea, observar, psicológicos. Y esta corriente fue tan potente que filósofos como David Hume llegaron a proponer algo que hoy suena increíble. a ver. Que la psicología, entendida como una ciencia de la naturaleza humana basada en la experiencia, debía ser el cimiento de todas las demás ciencias. De todas. O sea, un giro de guión absoluto. Total. En lugar de especular sobre la esencia de la mente, el objetivo es casi como, hacerle una autopsia en vivo, abrirla, ver sus piezas y descubrir las leyes que la gobiernan. Como si fueran las leyes de la gravedad. Exactamente. Y el epicentro de toda esta revolución fue, sin duda, el empirismo británico. Claro. Su tesis central, que lo cambió todo, es que nuestro conocimiento, absolutamente todo, proviene de la experiencia sensorial. De los sentidos. Eso es. La mente de un recién nacido es una pizarra en blanco, una tabula rasa, y se va llenando poco a poco con lo que vemos, oímos, tocamos. ¿Vale? Pero si llevamos esa idea hasta el final, si todo lo que conocemos son nuestras percepciones, ¿cómo podemos estar seguros de que las cosas existen de verdad ahí fuera de nosotros? Ahí está la clave, y aquí es donde aparece una figura que llevó esta lógica a un extremo. A mí me parece fascinante. George Berkeley. Berkeley es uno de esos pensadores que te vuela la cabeza, te obliga a cuestionarlo todo. Sí. Plantea una solución que, a primera vista, parece una locura. Se resume en su famoso lema, esse est percipi. ¿Qué significa? Ser es ser percibido. Para él, lo único de lo que tenemos certeza absoluta son nuestras propias percepciones. Un momento. A ver si lo pillo. A ver, Una manzana, por ejemplo, no es una cosa externa que proyecta en mí el color rojo o el sabor dulce, no. sino que la manzana es la percepción de rojez junto a la percepción de dulzura que mi mente ha aprendido a agrupar. Has dado en el clavo, exactamente eso. Para Berkeley, creer en una materia externa independiente de la mente es un prejuicio, una idea innecesaria. ¿Pero esto plantea un problema? Que se cae por su propio peso, ¿no? Desde luego. Si dejo de mirar la manzana que tengo en la mesa y salgo de la habitación, acaba de desaparecer. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para oírlo, ¿de verdad no hace ruido? Totalmente. Y Berkeley era muy consciente de esa objeción. De hecho, se cuenta la anécdota del Dr. Samuel Johnson, un literato de la época, Sí. que cuando le explicaron esto, su respuesta fue darle una patada tremenda a una piedra y gritar, «Así la refuto». Muy gráfico. Es ingenioso, sí.
pero no entiende el argumento. El dolor de la patada y el sonido de la piedra son, también, percepciones en la mente de Johnson. Claro, caes en la misma trampa. Entonces, ¿cómo lo soluciona Berkeley? ¿Cómo evita que el universo esté parpadeando, apareciendo y desapareciendo? Pues aquí es donde introduce su as en la manga. Una figura clave. Dios. Ah, claro. Para Berkeley, la garantía de que el universo es estable, coherente y real es que hay una mente infinita que lo está percibiendo todo el tiempo. La mente divina. Esa manzana sigue en tu mesa, porque, aunque tú no la veas, Dios la está percibiendo constantemente. Es un idealismo radical, donde la mente es el fundamento de todo. Entendido. La solución es elegante, pero depender de un perceptor divino se siente un poco como un truco de magia, ¿no? Un poco. Hubo alguien que intentara construir esta ciencia de la mente sin recurrir a la teología. Alguien que se remangara y dijera, vale, olvidemos a Dios un momento y vamos a ver qué hay realmente en la cabeza. Ese alguien fue David Hume. Si Berkeley llevó el empirismo al idealismo, Hume lo lleva al escepticismo y lo convierte en el proyecto definitivo de una ciencia de la mente. Su ambición era, literalmente, ser el Isaac Newton de la psicología. El Newton de la mente. Menuda ambición. Desde luego. ¿Y por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso para crear esa física mental? Pues lo primero que hace es un inventario. Clasifica todos los contenidos de la mente en dos categorías. Vale. Y las diferencia por un único criterio. Su fuerza o su vivacidad. Por un lado están las impresiones. Impresiones son nuestras percepciones más directas, más potentes. El Full HD de la experiencia. Es el dolor agudo de un corte, el sabor intenso de un limón. Son la materia prima. Y supongo que el segundo tipo son como las copias de seguridad de esas impresiones. ¿Más borrosas? Exacto. Son las ideas. Las ideas son copias, huellas débiles que las impresiones dejan en el pensamiento. Es el recuerdo del dolor, la idea del sabor del limón sin tenerlo en la boca. Ya. Y para Hume, cualquier idea, por muy abstracta que sea, como justicia o universo, al final se puede descomponer y rastrear hasta las impresiones originales de las que vienen. Vale, tenemos los átomos de la mente, impresiones e ideas. Ahora falta la gravedad que los une. ¿Cuáles son esas leyes de atracción que hacen que un pensamiento nos lleve a otro? Hume propone varias, pero las dos principales son las que llama las leyes de asociación. La primera es la ley de la semejanza. ¿Suena intuitivo? Lo es. Nuestra mente salta de una idea a otra que se le parece. Ves un retrato y piensas en la persona real. Oyes una canción y te recuerda a otra. Eso pasa constantemente. ¿Y la segunda? La ley de la contigüidad, en el tiempo o en el espacio. Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la idea de una tiende a evocar la idea de la otra. ¿Por ejemplo? Piensas en la Torre Eiffel y casi seguro tu siguiente pensamiento es París. Oyes una ambulancia y esperas verla pasar. Es la base de cómo conectamos todo. Y creo que ahora llegamos al punto que para mí es el más explosivo y desestabilizador de Hume. Sí. La idea que pone en jaque casi toda nuestra forma de entender el mundo. La causalidad. Ahí está. Damos por hecho que si una bola de billar blanca golpea a la negra, la blanca causa el movimiento de la negra. Parece lo más obvio del mundo. El pilar de la ciencia. Pues aquí es donde Hume suelta su bomba filosófica. Él te diría, observa esa escena otra vez, muy de cerca. ¿Qué es lo que realmente percibes? Percibo el movimiento de la bola blanca, el contacto y luego el movimiento de la negra. Exacto. Ves un evento seguido de otro, de forma contigua, constante, cada vez que lo repites. Pero, ¿en qué momento percibes la causa? ¿Puedes señalar esa fuerza causal? Pues no. No la veo, no la toco. No, porque no es algo que se perciba. Entonces lo que me estás diciendo es que esa conexión necesaria entre causa y efecto, ¿nos la estamos inventando? Según Hume, sí. La idea de causalidad es en realidad un hábito mental. Un hábito. Una fuerte expectativa que se forma en nuestra mente por la costumbre, por haber visto 1000 veces que al evento A le sigue el B. Nuestro cerebro, por pura economía, proyecta una conexión que nunca ha percibido. Es una conclusión puramente psicológica. Exacto. No es una ley lógica ni una verdad sobre el mundo. Y esto es demoledor porque implica que la base de la ciencia no se apoya en la lógica, sino en un instinto de nuestra psicología. Es increíble. Deja un panorama de la mente como una máquina que funciona por hábitos.
pero sigue pareciendo un sistema muy etéreo, muy mental. Después de Hume, alguien intentó conectar esto con el hardware, con el cerebro. Ese fue efectivamente el siguiente paso lógico. Y quien empezó a tender ese puente fue David Hartley. Hartley era médico, además de filósofo, y estaba fascinado con la asociación, pero como médico pensaba, esto tiene que tener una base física. Claro, su gran aportación fue proponer que cada proceso mental, cada idea, se correspondía con una vibración en los nervios y en el cerebro. Vibraciones, como las cuerdas de una guitarra. Es una analogía perfecta. Cuando percibimos algo, los nervios vibran, y esas vibraciones dejan una especie de eco, de resonancia. Unas vibraciones más débiles, que serían las ideas. ¿Y la asociación de ideas sería? Que las vibraciones que ocurren juntas tienden a conectarse físicamente. Es el primer intento sistemático de crear una psicofisiología, el germen de la neurociencia. O sea, que ya no es solo una física de la mente, sino que se empieza a buscar la biología de la mente. ¿Y esta visión más mecanicista, quién la llevó más lejos? Bueno, la tradición fue continuada por varios, pero quien la llevó a su expresión más pura fue James Mill. Sin embargo, fue su hijo, el famosísimo John Stuart Mill, quien heredó este legado y le dio un giro mucho más sofisticado. John Stuart Mill, el gran defensor del liberalismo. ¿Qué añadió él a todo esto? Porque tengo entendido que su padre lo educó con un régimen asociacionista súper estricto. Sí, fue una especie de experimento educativo andante. Su padre, James Mill, creía en un asociacionismo puramente mecánico. Para él, la mente era como un Lego. ¿Un Lego? Las sensaciones simples se suman para formar ideas complejas, pero los ladrillos originales no cambian. Una idea compleja es solo la suma de sus partes. Muy simple. Demasiado. Y su hijo, John Stuart Mill, por su propia experiencia, se dio cuenta de que eso no podía ser. Que se le quedaba corto. Se dio cuenta de que a veces cuando las ideas simples se combinan, el resultado es algo cualitativamente nuevo, algo que no estaba en las partes originales. Para explicarlo, propuso una nueva metáfora, la química mental. Química mental. Me gusta cómo suena. Explícame eso. Piensa en la química real. ¿Tienes hidrógeno? Un gas inflamable. Y oxígeno, un gas que aviva el fuego. Sí. Los juntas y obtienes agua. Un líquido con propiedades completamente nuevas, que no podías predecir sumando las del hidrógeno y el oxígeno. Claro. Pues, para John Stuart Mill, la mente funciona igual. Las sensaciones simples, al combinarse, pueden generar ideas complejas que son mucho más que la suma de sus partes. Como una melodía. Exacto. La melodía de una sinfonía es más que la suma de las notas individuales. Esta idea permite explicar la creatividad, la emergencia de pensamientos nuevos, algo que el modelo del ego de su padre no podía. Es una visión mucho más rica, claro. No es solo sumar ladrillos, es crear compuestos nuevos. Bien, haciendo balance, el panorama que nos deja todo el empirismo británico es clarísimo. Tenemos una mente que, en origen, es pasiva. Una pizarra en blanco. Toda la información le llega desde fuera, por los sentidos. Y una vez dentro, se organiza siguiendo unas leyes casi mecánicas de asociación. Es una visión potentísima, pero, no sé, parece que deja algo importante fuera. Deja fuera una pregunta fundamental, la que lo va a cambiar todo de nuevo. ¿Cuál? Todo este modelo asume que la mente es un receptor pasivo, un espejo del mundo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y sí? ¿Y si la mente no es una simple pizarra, donde la experiencia escribe, sino que la pizarra ya viene con sus propias líneas, con sus propias reglas que determinan cómo se puede escribir en ella? O sea, que la mente participa activamente. ¿Y si participa en la construcción de la realidad que percibe? ¿Qué ocurre cuando los límites de este empirismo se hacen evidentes? ¿Qué pasa si la mente no solo recibe el mundo, sino que también ayuda a construirlo? Esa es una idea que da vértigo. Y para entender esa revolución en el pensamiento, que es la respuesta directa a todo lo que hemos hablado hoy, tendremos que viajar a Alemania. Y hablar de Immanuel Kant. Exacto. Siempre he oído esa frase suya de que Hume le despertó de su sueño dogmático. ¿Qué quería decir con eso? ¿Vivía en una especie de matrix filosófica o algo así? Pues algo parecido, sí. A ver, Kant venía de la tradición racionalista alemana, de Leibniz, de Rulf. Era un mundo superordenado donde se confiaba a ciegas en la razón. En que pensando mucho se podía entender todo, ¿no? Exacto.
Que la razón, ella solita, sin mancharse las manos con la experiencia, podía descubrir los grandes secretos del universo. Si Dios existe, si el alma es inmortal, era un sueño dogmático porque se aceptaban esas ideas sin una crítica a fondo. Y de repente llega Hume, el aguafiestas, y le dice que sin datos de los sentidos, la razón es como un molino que gira en el vacío. Justo, Kant se dio cuenta del chocazo de trenes que definía su época. Por un lado, los racionalistas, como Descartes, en su Torre de Marfil, y por otro, los empiristas, como Hume, que a llevar su lógica al extremo nos dejaban en la duda de todo, en un escepticismo que paraliza. Claro, no podía elegir un bando. Copérnico puso a la Tierra a girar alrededor del Sol. ¿Qué es lo que Kant pone a girar alrededor de qué? Pues pone la realidad, o bueno, la realidad que podemos conocer, a girar alrededor de nuestra mente. Ostras. Es un giro de 180 grados. Hasta ese momento se pensaba que el conocimiento era una copia. Nuestra mente tenía que adaptarse a lo que había ahí fuera. Éramos como un espejo, ¿no?, que intentaba reflejar el mundo. Sí, una idea de la mente muy pasiva, como una cámara de fotos que solo captura lo que tiene delante. Vale. Y Kant lo invierte por completo. La idea central, la que lo cambia todo, no es nuestra mente la que se adapta a los objetos, son los objetos los que tienen que adaptarse a las estructuras de nuestra mente para que podamos conocerlos. O sea, que la mente no es un espejo. No, es una constructora activa. A ver, necesito una analogía porque esto es muy potente. La más típica es la de las gafas. Imagina que todos los seres humanos nacemos con unas gafas puestas. Vale. Pero no son unas gafas cualquiera. Digamos que tienen unos cristales que organizan la luz de una forma muy particular. Y lo más importante, es imposible quitárselas. Nunca. Ajá. Por tanto, nunca vemos el mundo tal como es, en bruto. Lo vemos sí o sí a través del filtro de esas gafas. Las reglas de cómo vemos las cosas no están en el mundo, están en nuestras gafas. Entiendo. O sea, el mundo que experimentamos, el que vemos, oímos y tocamos, ya nos llega como precocinado por nuestra propia mente. No conocemos la realidad pura, sino la realidad ya pasada por nuestros filtros. Precisamente. Y de ahí Kant saca su distinción más famosa. Llama noúmeno a la cosa en sí, a la realidad pura sin nuestros filtros. A la que nunca podemos llegar. Por definición, nunca. Y llama fenómeno a la cosa tal y como se nos aparece, ya procesada por nuestra maquinaria mental. La ciencia y todo nuestro conocimiento solo puede tratar sobre los fenómenos. El noúmeno es el límite. Vale, esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Cuáles son esas gafas o esos filtros que, según Kant, todos compartimos? ¿Qué es lo que ponemos nosotros en la experiencia? Pues Kant identifica dos grandes departamentos en nuestra mente. Cada uno tiene sus propias herramientas, que él llama formas a priori. O sea, que vienen de serie. Eso es, las traemos de serie, antes de cualquier experiencia. El primer departamento es la sensibilidad. Es la capacidad de recibir impresiones del exterior, la puerta de entrada de los datos. Y esa puerta ya tiene un portero que pone reglas, ¿no? Exacto. Y esas reglas son dos, el espacio y el tiempo. No podemos experimentar absolutamente nada que no esté en un sitio y en un momento. Pero aquí viene lo flipante. Kant dice que el espacio y el tiempo no son propiedades del mundo. Espera. ¿Cómo? A ver, el espacio y el tiempo parecen lo más real y objetivo que hay. ¿Me estás diciendo que si no hubiera humanos, el universo no tendría ni espacio ni tiempo? Es súper radical. Es el corazón de su revolución. Kant diría que no podemos saber cómo es el universo en sí mismo, el noúmeno. Lo que sí sabemos es que para que nosotros podamos experimentar cualquier cosa, nuestra mente necesita un sistema de coordenadas para colocarla. Y ese sistema son el espacio y el tiempo. Exacto. Son como el lienzo en blanco que pone nuestra mente para poder empezar a pintar. No están en el cuadro, son el propio lienzo. Vale, lo pillo. La sensibilidad nos da el material en bruto, los datos, pero ya ordenados en un espacio y un tiempo. Pero eso es todavía un caos de sensaciones, ¿no? Justo. Y para eso está el segundo departamento, el entendimiento. Es la facultad de pensar, de organizar y dar sentido a todo ese material. Coge el caos de fenómenos y lo unifica con conceptos. ¿Y sus herramientas? Sus herramientas son lo que Kant llama las categorías. Son como los conceptos jefe, las plantillas que usa la mente para ordenar y entenderlo todo. ¿Y cuáles son? Supongo que las más básicas.
Listó 12. Pero para lo que nos interesa, hay los que son clave porque responden de lleno a Hume. La primera, claro, es la causalidad. Recuerda que Hume decía que la conexión causa-efecto era solo un hábito de la mente. Sí, que no hay garantía lógica de que si suelto este boli vaya a caer, solo que ha pasado siempre hasta ahora. La causalidad es una categoría de nuestro entendimiento. Nuestra mente está programada para buscar causas y efectos para que el mundo tenga sentido. O sea, no es que veamos la causalidad en el mundo. Es que no podemos evitar ver el mundo causalmente. Es nuestro sistema operativo. Es como si al ver una patada a un balón mi mente no pudiera evitar conectarlo como causa-efecto, porque es su software por defecto. Exactamente. Y otra categoría clave es la de sustancia. La idea de que las cosas tienen una identidad que se mantiene aunque cambien. Lo que nos permite reconocer un árbol como el mismo en verano y en invierno, aunque su aspecto cambie totalmente. Eso es. Vemos un núcleo permanente detrás de los cambios. De acuerdo. La mente no es una hoja en blanco. Viene con un kit preinstalado. Espacio, tiempo, causalidad, sustancia. Para construir la experiencia. Pero esto me genera una duda enorme, que seguro que se le ocurre a mucha gente. Si cada uno construye su realidad, ¿cómo es posible la ciencia? ¿O el conocimiento objetivo? ¿No debería ser todo súper subjetivo? Es una pregunta excelente y es la clave de todo el edificio kantiano. La respuesta está en el concepto de sujeto trascendental. Kant aclara que cuando habla de la mente y sus estructuras, no se refiere a tu mente o a la mía en particular, a nuestra psicología individual. No habla del hardware de mi cerebro, sino del software, del sistema operativo que todos traemos de serie. Esa es la analogía perfecta. El sujeto trascendental es esa estructura básica y universal, ese sistema operativo mental que compartimos todos los seres humanos. Es lo que garantiza que aunque cada uno construya su experiencia, todos la construimos con las mismas reglas. ¡Qué fuerte! O sea, la objetividad no viene de que todos veamos el mismo mundo que está allá afuera. No, la objetividad viene de que todos fabricamos el mundo con las mismas herramientas. Nuestra universalidad no viene de fuera, viene de dentro. Es una idea potentísima. Y por eso la física de Newton es válida para todos. Vale. Si la mente es este constructor tan activo con sus reglas universales, me pregunto si se puede estudiar a sí misma. ¿Es posible hacer ciencia de la propia fábrica? ¿Qué pensaba Kant de la psicología? Pues esa es la gran paradoja. El mismo sistema que le da un fundamento sólido a la física le pone unos límites muy serios a la psicología. Para entenderlo, hay que distinguir dos psicologías de su época. Por un lado, la psicología racional. La que quería estudiar el alma solo pensando, sin experimentos. Exacto. La que quería demostrar solo con la razón que el alma era inmortal, simple, una sustancia. Kant es demoledor con ella, la desmonta. Dice que todos esos argumentos son falacias lógicas, lo que él llama paralogismos. Trampas de la razón, vamos. Sí, trampas en las que cae la razón cuando intenta hablar de cosas como el alma, de las que no tiene datos de la experiencia. Su conclusión es clara: el alma no puede ser objeto de ciencia. Será un tema de fe o de moral, pero la ciencia ahí no se puede meter. Vale. Le cierra la puerta a la psicología como ciencia del alma. Pero, ¿y la otra psicología? La que sí se basa en la experiencia, en observar lo que pensamos y sentimos. Esa es la psicología empírica, la que se basa en la introspección. Y aquí Kant también es muy escéptico. No la descarta del todo, pero cree que es casi imposible que llegue a ser una ciencia estricta, como la física. ¿Y por qué? Si se basa en fenómenos, ¿cuál es el problema? El problema es de método. Primero, los fenómenos internos, nuestros pensamientos, solo tienen una dimensión, el tiempo, no ocurren en el espacio. Y eso hace muy difícil medirlos, aplicarles las matemáticas, que para Kant era la condición para ser una ciencia de verdad. Claro, no puedes pesar un sentimiento ni medir un pensamiento con una regla. Y el segundo problema es quizá peor, el propio acto de observar tu mente. La altera. En el momento en que te pones a analizar un ataque de ira para estudiarlo, la ira ya no es la misma. Se enfría, se transforma. Es como intentar ver cómo funciona la luz de la nevera abriendo la puerta. Justo, la observación interfiere. Por todo esto, Kant relega a la psicología a un estatus, digamos, menor. No la ve como una ciencia natural, sino que la integra en algo más amplio y práctico que él llama antropología desde un punto de vista pragmático. Antropología.
Pero no como la de hoy en día, de estudiar culturas. No, nada que ver. Para Kant, esta antropología es un conocimiento práctico sobre el ser humano como ciudadano del mundo. No busca leyes matemáticas de la mente, sino observar cómo nos comportamos en la vida real para saber cómo actuar. ¿Y qué encontraríamos en un libro sobre esa antropología? Pues descripciones muy agudas sobre el carácter, los temperamentos, el flemático, el colérico, las pasiones, el egoísmo, las costumbres. También analiza las facultades del día a día, como en la memoria o la imaginación, pero también sus límites, sus enfermedades. Es como un manual de instrucciones sobre lo que el ser humano hace o puede hacer de sí mismo. Es un saber para la vida, no una ciencia pura. Entiendo. Una visión un poco decepcionante para la psicología, pero coherente. Si tuvieras que hacer un resumen para llevar, ¿cuáles serían las ideas clave que Kant le deja a la futura psicología? Pues destacaría dos. La primera, y la más importante, es la idea de un sujeto activo. La mente ya no es una pizarra en blanco. La mente participa, organiza, construye la experiencia. Esta idea va a ser fundamental para la Gestalt, para Piaget, para toda la psicología cognitiva. Es una bomba. El sujeto como protagonista, no como espectador. ¿Y la segunda? La segunda es la delimitación del campo de juego. Al separar tan claramente lo que se puede conocer científicamente, el fenómeno, de lo que es metafísica, el alma, el noúmeno, Kant, casi sin querer, le abre una puerta a la psicología. ¿Cómo? Le está diciendo, olvidaos del alma inmortal. Ese no es vuestro trabajo. Centraos en lo que sí podéis observar. La conducta, los procesos mentales tal como se manifiestan, lo que la gente hace y siente. Aunque la limita, a la vez la empuja hacia el camino que seguirá un siglo después para ser una disciplina empírica. Fascinante. Kant le dio un poder inmenso a la razón para organizar el mundo. Pero claro, todo su sistema se centra en eso, en lo racional, en lo lógico. ¿Y qué pasa con todo lo que se escapa a la razón? Los sentimientos, las pasiones, los impulsos, el lado más oscuro. Parece que no todo el mundo estaba tan convencido de que la razón lo era todo, en absoluto. De hecho, a la vez que Kant publicaba sus grandes obras, estaban haciendo en la propia Alemania una reacción potentísima contra esa visión tan ordenada del mundo. Un movimiento que reivindicaba justo lo contrario, imagino. Exacto. Y de esa reacción, que vino de la mano del romanticismo y que pondrá el foco en las emociones y lo inconsciente, hablaremos en la siguiente parte. Muy bien, pues vamos a meternos en un momento de la historia de las ideas que es una auténtica encrucijada, ¿no? Totalmente. Venimos de la ilustración de ese momento de euforia, donde parecía que la razón humana era la linterna definitiva, Sí. la que iba a iluminar todos los rincones del universo y de nosotros mismos. Se creía que con la lógica, con la ciencia, pues, ¿qué podíamos entenderlo todo? Ordenarlo y mejorarlo todo. Exacto. Pero algo en esa ecuación como que no cuadraba del todo. Claro. La razón podía explicar el movimiento de los planetas, pero se quedaba corta para explicar por qué alguien escribe un poema desgarrador o por qué tenemos pesadillas. ¿O por qué nos enamoramos? Justo. Y es ahí, en esa grieta, donde nace una reacción potentísima que lo va a cambiar todo. Es que ese es el punto exacto. Esa reacción es el momento en que la cultura occidental se mira al espejo y dice, ¿un momento que no somos solo cerebros con patas? ¿Buena definición? No es que se rechace la razón, ojo, sino que se reconoce que es insuficiente. Vale. Y para la psicología esto es el verdadero pistoletazo de salida, Ajá. porque por primera vez se empieza a explorar de forma sistemática y deliberada todo ese territorio que la Ilustración había considerado pues secundario o peor, defectuoso. El mundo interior. El mundo interior, las emociones, las pasiones, los impulsos, lo irracional. Se empieza a tomar muy en serio la intuición de que dentro de nosotros hay fuerzas muy poderosas que no obedecen a la lógica. Y el epicentro de esa explosión, de ese basta ya de tanta razón pura, es Alemania. Sí. Allí surge un movimiento con un nombre que ya es una declaración de intenciones. Sturm und Drang. Tormenta e ímpetu. No puede ser más gráfico, la verdad. ¿No? Es un nombre que evoca, pues eso, energía desatada, caos, pasión, y es justo lo que querían reivindicar. Claro, y si pensamos en un ejemplo, Goethe es la figura clave, ¿no? Su novela Las penas del joven Werther fue un auténtico fenómeno. Un bestseller de la época, sí. El protagonista es un joven hipersensible, consumido por un amor imposible que al final, pues se suicida.
La gente se vestía como él, se obsesionaba con su historia. Sí, hoy lo llamaríamos un fenómeno viral. Totalmente. ¿Y por qué tuvo tanto impacto? Pues porque de repente se estaba poniendo en el centro no al héroe racional, sino al individuo, desbordado por sus sentimientos. Exacto. Y eso era revolucionario. Se empieza a valorar lo oscuro, lo instintivo, lo que hoy llamaríamos casi inconsciente. Mm, La idea fundamental que cristaliza aquí, y que es la base de muchísimo de lo que vendrá después, es que cada persona es un universo interior único, ya. complejo, a menudo contradictorio. No somos máquinas de razonar idénticas, somos un nudo de pasiones, sueños y miedos. Y esa idea es dinamita pura para el pensamiento de la época. Vale, entonces, esta reivindicación del honor racional es el primer gran pilar. Has dicho que era un caldo de cultivo para la psicología de las emociones o incluso el psicoanálisis, lo cual tiene todo el sentido. Sí, Pero también se menciona en las notas que el romanticismo cambia la forma de ver la naturaleza. Y a primera vista no veo la conexión. ya. ¿Por qué es importante para la psicología cómo veían los románticos un árbol o un río? Parece una pregunta extraña, pero la conexión es directa y es fundamental. A ver, la Ilustración, con su mecanicismo, veía el universo como un gran reloj. Una máquina perfecta, ¿sí? Exacto. Una máquina predecible, creada por un ingeniero divino, que funcionaba según leyes matemáticas. Y el ser humano era una pieza más en ese engranaje. Una pieza más. Una visión un poco Un poco fría, ¿no? Como si fuéramos autómatas. muy fría. Los románticos la detestaban. Proponen una visión radicalmente distinta. La naturaleza no es una máquina, es un gran organismo vivo, Ah, un ser en constante crecimiento, en desarrollo, lleno de una fuerza vital interior, un impulso que lo mueve todo. Es una visión organicista y vitalista. vale. Y aquí está la clave. Si la naturaleza es un organismo en evolución y nosotros somos parte de ella, entonces el ser humano también es un ser en constante desarrollo, no una entidad estática y terminada. Ah, ahora lo veo. Claro, esa idea es la que abre la puerta a pensar en la evolución tanto de las especies como del individuo. Exacto, Darwin no surge de la nada. exactamente. Darwin es un heredero directo de esta nueva concepción. Y si la biología empieza a pensar en términos de evolución y desarrollo, pues la psicología puede empezar a hacer lo mismo. Claro. Podemos empezar a preguntarnos, ¿cómo se desarrolla la mente de un niño? ¿Cómo evoluciona la personalidad a lo largo de la vida? Preguntas que son imposibles de formular desde una visión mecanicista del mundo. Imposibles. El romanticismo nos da el marco para empezar a pensar en el ser humano como un proceso, no como un producto final. De acuerdo. El panorama se va aclarando. Por un lado tenemos esta explosión de subjetividad, este permiso para explorar el caos interior, que nos traen los románticos. Sí, Y por otro, esta nueva visión de la naturaleza y del ser humano como algo vivo y en desarrollo. eso es. Sinceramente, parecen dos ideas muy potentes, pero que van cada una por su lado. Un caos de pasiones por aquí, un gran organismo en evolución por allá. Me cuesta ver cómo alguien podría unir todo esto en un sistema coherente. Ya. Parece una tarea de titanes. Pues hubo un titán que lo intentó. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras más complejas, influyentes y, seamos sinceros, a menudo intimidantes de la filosofía. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel. Sí, es uno de esos nombres que, cuando lo oyes, te preparas para algo denso. Un poco así. Recuerdo en la carrera que sus textos eran un desafío. Así que la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos que Hegel sea comprensible y por qué es tan crucial para la historia de la psicología? Vale. Si no me equivoco, su gran aportación es decir que la mente, o lo que él llama el Geist, el espíritu, no es una foto fija. Es una película. Esa es la idea central y es revolucionaria. Es algo que se desarrolla a través de la historia. Exacto. Para entenderlo, hay que desgranar ese concepto de Geist. Y sé que spiritus suena muy etéreo, pero para Hegel es algo muy concreto. Es la totalidad de la mente y la cultura humana. Y nos da una especie de mapa de su desarrollo en 3 grandes actos. A ver ese mapa. Que a veces con Hegel, un buen mapa es lo único que te salva de perderte. Totalmente.
El primer acto lo llama el espíritu subjetivo. Y esto es, básicamente, el terreno de la psicología individual. Vale. Es el desarrollo de la conciencia dentro de cada uno de nosotros. Cómo nos damos cuenta del mundo, cómo nos damos cuenta de nosotros mismos como un yo separado, cómo desarrollamos nuestra voluntad, nuestros deseos. Es el viaje interior. Entendido. Acto 1. Mi mundo interior, mi yo. Parece un buen punto de partida. Pero Hegel nos dice inmediatamente que ese yo no existe en una burbuja. Y aquí viene el acto 2, el espíritu objetivo. Ajá. Él argumenta que nuestro espíritu individual se objetiva, es decir, se hace real y tangible fuera de nosotros en las creaciones colectivas. ¿Cómo cuáles? Pues la familia, la sociedad, las leyes que obedecemos, la moral de nuestra comunidad, las instituciones, el Estado. Todo eso no es un decorado, es la materialización del espíritu humano y nos moldea desde que nacemos. O sea que no puedes entender el espíritu subjetivo sin este espíritu objetivo que lo envuelve. Imposible. Vale, eso es muy potente. No soy yo y luego está la sociedad. Soy yo porque estoy en esta sociedad, con estas leyes y esta cultura. Justo, la una no se entiende sin la otra. Y supongo que el tercer acto es la gran síntesis. Exacto. El acto 3 es el espíritu absoluto. Este es el momento más elevado y, sí, el más abstracto. Es cuando el espíritu, o sea, la humanidad en su conjunto, se comprende plenamente a sí misma, la autoconciencia total. ¿Y cómo lo hace? A través de las formas más sublimes de la cultura. El arte, que capta la verdad de forma sensible, la religión, que la capta a través de la fe, y en la cúspide de todo, la filosofía, que para Hegel es donde el espíritu se piensa a sí mismo de forma puramente racional. Ok, la estructura de los 3 actos me ayuda a visualizarlo. Pero me surge una duda fundamental. ¿Qué muere la película? Buena pregunta. ¿Cuál es el motor que nos hace pasar del espíritu subjetivo al objetivo y de ahí al absoluto? Porque no suena un paseo tranquilo por el parque. Para nada. Más bien parece un drama lleno de tensión. Y aquí es donde, si no recuerdo mal, entra su famosísima y a veces temida idea de la dialéctica. Justo ahí. Has dado en el clavo. Para Hegel, el motor de todo desarrollo, de toda la historia, no es la armonía, es el conflicto, la contradicción. Su método dialéctico es un proceso en 3 tiempos. Primero tienes una tesis, una idea, una situación, por ejemplo, la libertad individual absoluta. Suena bien. Pero esa tesis, llevada a su extremo, genera inevitablemente su contrario, su antítesis. Si todo el mundo ejerce su libertad absoluta sin límites, el resultado es el caos. La ley del más fuerte. Que en realidad es la ausencia de libertad para la mayoría. El choque entre la libertad individual, tesis, y la necesidad de un orden común, antítesis, es... Es inevitable, Y de ese choque, ¿qué sale? Uno gana y el otro pierde. ¿no? Y eso es lo genial de Hegel. Del conflicto no surge la destrucción, sino una síntesis. ¿Una mezcla? Una nueva idea o estructura que conserva lo verdadero de las 2 anteriores, pero las supera, las integra en un nivel superior. Vale. En nuestro ejemplo, la síntesis sería un Estado de derecho, donde se protege la libertad individual, pero dentro de un marco de leyes. Que garantizan el orden para todos. Exacto. Y lo crucial es que esta síntesis se convierte en la nueva tesis, que generará su propia antítesis y el proceso continúa, en una espiral ascendente. O sea que, para Hegel, el progreso no es una línea recta y tranquila. Para nada. Ansa a trumpicones, a base de crisis y conflictos que nos obligan a encontrar soluciones nuevas y más complejas. Sí. Esto me parece mucho más realista que la idea de un progreso suave e inevitable. Es como en la vida de una persona. Crecemos de verdad cuando afrontamos una crisis, no cuando todo va bien. Has dado con una de las aplicaciones psicológicas más potentes de la dialéctica. Piensa en las teorías del desarrollo cognitivo, como la de Piaget. Ujú. Un niño tiene una forma de entender el mundo, una tesis. Se encuentra con un problema que no puede resolver, la antítesis, y esa crisis le obliga a desarrollar una nueva estructura mental más compleja. La síntesis, el desarrollo es dialéctico. Exacto. Pero Hegel nos deja otra idea, que es, si cabe, aún más moderna y fundamental para la psicología. A ver, ¿cuál? La idea del reconocimiento del otro. Uf, Hegel hace una afirmación que dinamita la idea del yo aislado. Sostiene que la autoconciencia, el saber quiénes somos, no nace de la introspección. no de mirarnos al ombligo en una cueva. No.
Surge del encuentro con otra conciencia. Necesito que tú me reconozcas como un ser autoconsciente para que yo pueda serlo plenamente. Espera, eso es increíblemente moderno. Me recuerda a una frase que se atribuye a Sartre. El infierno son los otros. Pero Hegel parece decir que ¿el yo son los otros? Totalmente. No podemos ser nosotros mismos en soledad. Para nada. De hecho, Hegel describe una famosa dialéctica del amo y el esclavo, donde muestra que esta lucha por el reconocimiento es a vida o muerte, porque ser reconocido es lo que nos constituye como seres humanos. Es una idea de una profundidad psicológica abrumadora. Lo es. Nuestra identidad no es algo que encontramos dentro de nosotros. Es algo que forjamos, que negociamos, que luchamos en nuestra relación con los demás. Es que es la base de toda la psicología social. Sí, Y es curioso, Hegel escribe esto a principios del XIX, pero parece que está describiendo el motor de las redes sociales en el siglo XXI. completamente. Esa necesidad constante de ser visto, de ser validado, esa lucha por el reconocimiento a través de likes y comentarios, está todo ahí. Completamente. Sienta las bases filosóficas para entender que el individuo es inseparable de su contexto social e histórico. Aquella idea romántica del Volksgeist, del espíritu del pueblo, Hegel la eleva a sistema, Y de esta interdependencia surge otro concepto clave. el de alienación. Sí, un término que casi siempre asociamos a Marx, pero que, como tantos otros, viene de Hegel. Efectivamente. Para Hegel, la alienación es un momento necesario en el proceso dialéctico. Es cuando el espíritu, es decir, nosotros, se extraña de sí mismo al proyectarse en sus propias creaciones. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, creamos un sistema económico o unas leyes, el espíritu objetivo. Pero esas estructuras pueden volverse tan rígidas y opresivas que las sentimos como algo ajeno. Como una fuerza externa que nos domina. Exacto. Es como el programador que crea una aplicación con tantas reglas que al final la aplicación lo controla a él y le frustra. Es la analogía perfecta. La ha creado él, pero ahora se siente alienado por su propia creación. Ese es el concepto hegeliano de alienación. Todo el desarrollo histórico es un proceso de crear, alienarse en la creación y luego superar esa alienación recuperando el control y la conciencia sobre lo creado, pero a un nivel superior. Y Marx luego lo llevará al terreno del trabajo. El concepto psicológico de sentirse ajeno a las propias obras o a la propia vida nace aquí y tendrá un recorrido inmenso en la psicología crítica y existencial. Entonces, para hacer una recapitulación, es como si la ilustración nos hubiera dado un mapa del cerebro, pero en blanco y negro, y solo con las autopistas. Me gusta la imagen. Y estas dos corrientes llenan el mapa de color y de caminos secundarios. El romanticismo nos abre la puerta de golpe al mundo interior, a lo subjetivo, a las pasiones, a todo ese caos maravilloso y terrible que somos. Sí. Y luego llega Hegel y en lugar de asustarse de ese caos, nos dice, tranquilos, aquí hay un orden. Pero no es un orden lineal, es un orden dialéctico. Exacto. Nos da un sistema para entender cómo nuestra subjetividad se desarrolla y se teje con la historia y con la sociedad. Has hecho una síntesis perfecta. Estos enfoques filosóficos alemanes nos dejan un legado conceptual inmenso. Nos dan un marco para pensar la mente como algo dinámico, social, histórico, conflictivo. Pero, El problema, y es un problema gigantesco, es que todo esto lo hacen desde la pura especulación filosófica. Es un edificio teórico majestuoso, pero construido en el alre. ya, Y esto deja una pregunta fundamental flotando. Una pregunta que se va a convertir en la obsesión de la siguiente generación de pensadores. una pregunta que, me imagino, lo cambiará todo una vez más. Lo cambiará todo. La pregunta es, toda esta teoría sobre el espíritu, el desarrollo, la conciencia, es fascinante, pero ¿podemos estudiarlo de otra manera? ¿Es posible bajar de la filosofía abstracta y analizar los fenómenos mentales de una forma empírica, concreta, medible? Aplicar las matemáticas, la experimentación. Al estudio del alma, igual que la física, lo hace con el universo. En definitiva, y esta es la pregunta que dará a luz a nuestra disciplina, ¿podemos convertir la psicología en una ciencia? Esa será la gran batalla intelectual de la siguiente etapa. Pues volvemos al lío justo donde lo dejamos. Teníamos sobre la mesa una especie de caso abierto que nos dejó Kant. El gran callejón sin salida. Exacto. La mente como un territorio inaccesible para la ciencia. Decía que no se podía medir, que no se podía experimentar con ella, y por tanto,
Adiós a una psicología científica. Pero claro, la historia nunca se detiene ahí. Nunca. Y hoy vamos a seguir la pista a los dos grupos de detectives que ya en el siglo XIX intentaron resolver el caso por caminos totalmente distintos. Es una metáfora perfecta, sí, porque realmente fue una investigación con dos frentes. Por un lado, tenemos a los que intentaron resolverlo desde, digamos, el despacho del filósofo con la pura lógica. Pero dándole una vuelta de tuerca. Eso es. Y por otro, a los que se pusieron la bata de laboratorio y dijeron, bueno, vamos a medirlo todo. Me encanta. Venga, empecemos por el detective filósofo. El nombre que tenemos aquí es Johann Friedrich Herbart. Y su propuesta suena a ciencia ficción para la época. Crear una mecánica de la mente. Suene muy atrevido. ¿Cómo se le ocurre a alguien, justo después de Kant, que se puede tratar algo tan etéreo como los pensamientos con la precisión de la mecánica? Porque Herbart hace algo muy inteligente. Él acepta una parte de lo que dice Kant, pero rechaza la conclusión. Dice, vale, quizás no podemos conocer el yo profundo y misterioso, ese sujeto trascendental del que hablabas. Ujú. Pero sí podemos estudiar lo que ese yo experimenta. Las ideas, las percepciones, los recuerdos. A todo eso él lo llama representaciones. Vale. Y su gran idea es que esas representaciones no son fantasmas flotando en la nada, son fuerzas reales, con energía, que interactúan entre sí. O sea que mi idea de tengo que entregar este trabajo no es solo un pensamiento. Es una fuerza que está, literalmente, luchando contra la fuerza de quiero ver otro capítulo de la serie. Exactamente. Esa es la mecánica mental de Herbart. La mente es un campo de batalla de representaciones. Y como en cualquier batalla, pues hay alianzas y hay conflictos. Claro. Si las ideas son compatibles, como verano, playa y vacaciones, suman sus fuerzas, se fusionan en lo que él llama una masa perceptiva, que es un bloque de ideas relacionadas muy potente. Entiendo. Pero si son contrarias, como madrugar para ir al gimnasio y quedarse 5 minutos más en la cama, ¿La historia de mi vida? pues compiten, se inhiben mutuamente, y la que tiene más energía en ese momento, gana. ¿Y qué pasa con la perdedora? ¿La idea de ir al gimnasio simplemente se desvanece en el aire? Y aquí viene una de las ideas más potentes de Herbart, una que va a resonar durante un siglo entero. Él dice que no desaparece. La idea más débil es empujada por debajo de un umbral de la conciencia. ¿Cómo que empujada? Es reprimida, expulsada del escenario principal de tu mente. Pero sigue ahí, en la oscuridad, en un estado inconsciente, esperando su oportunidad para volver a salir a la luz. Un momento, para. ¿Me estás diciendo que la idea de un inconsciente lleno de ideas reprimidas que luchan por salir? Sí, Algo que, vamos, que todo el mundo asocia con Freud. claro. Ya estaba aquí, casi un siglo antes, en la obra de Herbart. Es que eso es una bomba. Es una bomba. Conceptual, sí. Obviamente no tiene todas las connotaciones que le dará Freud más tarde, pero el mecanismo básico, la idea de una mente dinámica, con una parte consciente y otra inconsciente, Donde se reprimen cosas. donde se reprimen elementos, está clarísimamente en Herbart. Es uno de los precursores más directos del psicoanálisis, aunque a menudo no se le reconozca. Alucinante. Has mencionado antes otro término que suena un poco denso, masa aperceptiva. Por lo que entiendo, no es lo mismo que la asociación de ideas de la que hablaban los empiristas británicos, ¿verdad? No es lo mismo. Aquello parecía más, no sé, más automático. Buena pregunta, porque la diferencia es crucial. La asociación de los británicos será como el velcro. Dos ideas se pegan simplemente porque han aparecido juntas en el tiempo o en el espacio. Es un proceso pasivo. Vale. La apercepción de Herbart es más como construir con Lego. Ya tienes una estructura montada en tu conciencia, por ejemplo, todo lo que sabes sobre la historia de Roma. Ajá. Cuando llega una pieza nueva, un dato nuevo sobre Julio César, no se pega al azar en cualquier sitio. Tú activamente buscas el lugar exacto donde encaja para que toda la construcción tenga más sentido. Es un proceso activo de comprensión. De integración, justo. Entendido. Velcro contra el ego. Me lo quedo. Ahora, todo esto es una descripción fascinante de cómo podría funcionar la mente, pero suena increíblemente ambicioso. Casi arrogante, diría. Un poco, sí. ¿De verdad creía Herbart que podía crear fórmulas matemáticas para predecir si mi idea de trabajar iba a ganarle a la de procrastinar?
¿No se quedó todo en una teoría bonita, pero imposible de demostrar? Es que esa es la clave de su legado. Tienes razón, su matemática era puramente teórica. Él no se fue a un laboratorio a medir la fuerza de las ideas. Claro. Pero lo que hizo fue un cambio de paradigma brutal. Fue el primero que dijo, con todas las letras, los procesos mentales se pueden y se deben tratar como fuerzas cuantificables, con su estática y su dinámica, igual que un físico estudia el movimiento de los planetas. Aunque no pudiera hacerlo en la práctica. Exacto. Aunque no pudiera, él plantó la semilla conceptual. Dijo, el objetivo de la psicología es este, encontrar las matemáticas del alma. Abrió una puerta que Kant había cerrado de un portazo. Vale, entiendo la lógica de Herbart. Es un intento heroico de medir el mundo interno. Pero todo esto sigue ocurriendo dentro de la cabeza. ¿Cómo conectas esa matemática de las ideas con algo real, algo que puedas medir fuera? Buena pregunta. Como el volumen de un sonido o el brillo de una luz. ¿Alguien intentó construir ese puente entre nuestro mundo interior y el mundo exterior? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva directamente al segundo grupo de detectives, los de la bata de laboratorio. Ellos no se preguntaban por la lucha de ideas, sino por algo aparentemente más simple. ¿El qué? Se preguntaban, ¿existe una relación predecible y matemática entre un estímulo físico, el brillo de esa luz, y mi sensación subjetiva de brillo? Esa es la misión de una nueva disciplina que nace en esta época, la psicofísica. Psicofísica. La física de la psique. El nombre ya lo dice todo. Lo dice todo, sí. Necesito un ejemplo práctico para entenderlo. Pienso en el peso. Si tengo la mano vacía y me pones una moneda de 1 euro, noto el cambio al instante. Claro. Pero si estoy sujetando una bolsa de la compra de 5 kilos y añades esa misma moneda, probablemente ni me entere. Exacto. El mismo estímulo físico, el peso de la moneda, produce sensaciones totalmente distintas. Has dado en el clavo. Ese es el puzzle que empezó a resolver un fisiólogo llamado Ernst Weber. Se dio cuenta de que nuestra capacidad para detectar un cambio no depende de la cantidad absoluta del cambio, Ajá. sino de la cantidad relativa al estímulo que ya existía. Es lo que llamó la diferencia apenas perceptible. Vale. Y descubrió que para que notemos un cambio en el peso, tenemos que añadir aproximadamente 1/30 del peso inicial. Si sostienes 30 gramos, necesitas añadir 1 gramo para notarlo. Si sostienes 60... Necesitarás 2 gramos. Exacto. La proporción se mantiene constante. O sea que nuestros sentidos no funcionan como una báscula de precisión, sino más bien en porcentajes. Siempre necesitamos un cierto porcentaje de cambio para darnos cuenta. Justo. Es una observación brillante, pero de ahí a una ley universal hay un trecho enorme. ¿Quién fue el valiente que se atrevió a dar ese salto y decir, esto no solo vale para el peso, vale para la luz, para el sonido, para todo? Ese valiente fue Gustav Fechner, una de las figuras más fascinantes de esta historia. Era físico, filósofo, místico, un personaje increíble. Y él tomó el descubrimiento de Weber y lo generalizó, lo convirtió en la famosa ley de Weber-Fechner. A ver, No hace falta memorizar la fórmula, lo importante es la idea que hay detrás, y es revolucionaria. explícamela como si fuera tonto. Imagina que estás en una habitación a oscuras con una bombilla encendida. Si enciendes una segunda bombilla, notarás un aumento de luz enorme, ¿verdad? Sí, claro, el doble de brillante. La habitación parece el doble de brillante. Ahora imagina que estás en un estadio de fútbol con 1000 focos encendidos. Si enciendes un foco más, el 1001, ¿notarás alguna diferencia? Absolutamente ninguna. Exacto. Pues la ley de Fechner explica matemáticamente por qué ocurre eso. Dice que nuestra sensación no crece al mismo ritmo que el estímulo físico. Se va como saturando. Se va saturando, eso es. Para que tú sientas que la luz se duplica, no basta con poner el doble de bombillas. A lo mejor necesitas poner 8 o 10. Y lo increíble es que Fechner ideó un modo de predecir cuántas bombillas más necesitas para provocar ese pequeño cambio en tu sensación. Y aquí es donde me explota la cabeza. Porque si puedes predecir con una ecuación matemática, Con una fórmula. una experiencia tan íntima y subjetiva como mi sensación de brillo, entonces has conseguido medir la mente, O al menos ese puente. el puente entre la mente y el mundo. Es la prueba definitiva de que Kant estaba equivocado. Es el jaque mate al argumento kantiano. Por primera vez en la historia se demuestra empíricamente, en un laboratorio,
que se puede establecer una ley cuantitativa sobre un fenómeno mental. Esto cambia las reglas del juego para siempre. La psicología ya puede aspirar a ser ciencia. Puede aspirar a ser una ciencia experimental, sí. Pero claro, para hacer estos experimentos necesitas saber cómo funciona la máquina, ¿no? Me refiero al cuerpo. Imagino que todo este avance de la psicofísica no podría haber ocurrido sin que en paralela la gente estuviera descubriendo cómo funciona el sistema nervioso. No podrían haberlo hecho. Ocurrió a la vez que se producía una revolución en la fisiología, especialmente en Alemania. Por ejemplo, un tipo llamado Johannes Müller formuló la ley de las energías nerviosas específicas. Suena complicado. Suena complicado, pero la idea es muy potente. Dice que la cualidad de lo que sientes, si ves luz, oyes un sonido o sientes una caricia, no depende de qué te estimula, sino de qué nervio se estimula. Espera, eso es rarísimo. ¿Quieres decir que si alguien pudiera estimular mi nervio óptico con una onda de sonido, yo no oiría nada, sino que vería el sonido? Exactamente eso. Verías destellos de luz o colores al ritmo del sonido. La experiencia de ver no está en el ojo ni en la luz, está en el cerebro, en la parte que se activa cuando el nervio óptico le envía una señal. Vaya tela. Esto demuestra que nuestra realidad es en gran medida una construcción de nuestro sistema nervioso. No percibimos el mundo tal como es. Percibimos una interpretación. Una interpretación que nuestro cerebro hace a partir de las señales nerviosas. Y por si fuera poco, luego llega Hermann von Helmholtz y mide la velocidad de esas señales. Que fue otro mazazo a la idea de la mente como algo inmaterial, espiritual. Hasta Helmholtz se pensaba que el pensamiento, la voluntad, eran instantáneos, que desde que decidías mover la mano hasta que la movías no pasaba tiempo. Helmholtz, con un experimento ingenioso, midió la velocidad del impulso nervioso y demostró que no, que viaja a una velocidad finita, medible, de unos 90 metros por segundo. Demostró que los procesos mentales ocurren en un tiempo real. Y que tienen una base física. Es que si juntas todas las piezas el cuadro es impresionante. Tienes a Herbart diciendo hay que aspirar a matematizar la mente. Tienes a Fechner demostrando que se puede medir la relación entre estímulo y sensación. Sí. Y tienes a Müller y Helmholtz explicando cómo funciona el cableado, la fisiología que lo hace posible. El escenario está completamente montado. Totalmente. Y en esa encrucijada hay una figura de transición, Rudolf Hermann Lotze, que a menudo se olvida, pero que es quien cose todas estas hebras. ¿Qué hizo él? Es un médico y filósofo que conoce a fondo la tradición de Herbart, pero que también está al día de todos los descubrimientos de la psicofísica y la fisiología. Él es quien realmente crea la síntesis y defiende una psicología que sea a la vez filosófica en sus grandes preguntas y experimental en sus métodos. Prepara el terreno. De acuerdo. Antes de terminar, creo que necesitamos un mapa para no perdernos. Hemos recorrido un camino larguísimo en muy poco tiempo. ¿Podemos trazar la ruta de cómo hemos llegado desde la filosofía clásica del alma hasta estar literalmente a las puertas de un laboratorio de psicología? Claro, hagamos esa recapitulación. El viaje empieza en el Reino Unido, con el empirismo y el asociacionismo. Locke, Hume, los 1000. Exacto. Nos dieron la idea de que la mente se construye a partir de la experiencia a través de leyes de asociación. La mente como una máquina de conectar ideas. Y frente a ellos se levantó el gigante Kant, que actuó como el gran árbitro. Dijo, cuidado, la razón tiene límites. Sí. Negó que pudiéramos conocer científicamente el alma, pero al hacerlo, paradójicamente, definió mejor que nadie el campo de juego. La subjetividad, la experiencia. Y dejó una puerta entornada para una psicología empírica. Una antropología, la llamaba él. A ese campo de juego saltaron el romanticismo y el idealismo de Hegel, que le añadieron la dimensión histórica y cultural. La mente no es solo individual y estática, sino que es un espíritu que evoluciona. Un geist que se despliega a través de la historia, el lenguaje y las culturas de los pueblos. Y es ahí, con ese telón de fondo, donde nuestro primer detective, Herbart, recoge el guante que lanzó Kant y se atreve a proponer lo que parecía imposible, una ciencia matemática de la mente. Con su dinámica de representaciones, sus umbrales de conciencia y su lucha de fuerzas internas, sí. Y finalmente, el golpe de gracia. El golpe de gracia lo dan los de la bata de laboratorio, la psicofísica de Weber y Fechner, que demuestra con experimentos que sí se puede medir la relación entre el mundo físico y nuestra experiencia subjetiva. Y la fisiología. Y los avances de la fisiología,
que descubren el hardware biológico de todo esto, los nervios, el cerebro y sus tiempos de reacción medibles. Con todas estas piezas sobre la mesa, un objeto de estudio empírico, la intención de medirlo y las herramientas de la fisiología, la pregunta ya no era si se podía crear una ciencia autónoma de la mente, sino quién sería el primero en sistematizarlo todo dentro de un laboratorio. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Happy, el espacio donde aprender psicología se vuelve sencillo, práctico y parte de tu vida diaria. Si este capítulo te ha aportado algo, te invito a participar. Deja tu comentario, comparte el episodio con quien lo necesite y envíanos tu mensaje de voz al número de WhatsApp que tienes en la descripción. Tus dudas, reflexiones u opiniones pueden aparecer en nuestro episodio especial con aportes de la comunidad de Happy. Y recuerda que puedes descargar la app de Happy en happy.app. Allí encontrarás meditaciones guiadas, filosofía budista, recursos para el bienestar emocional y herramientas muy útiles si ya eres psicólogo o estás formándote. En Happy no solo estudiamos psicología, la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Happy.